Años ininterrumpidos acercándonos cada semana a su televisión, a sus libreros, con recomendaciones y con literatura sin lágrimas. Bienvenidos a la otra aventura. 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 Bienvenidos a la otra aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Leer, escribió Italo Calvino, es encontrar algo que va a existir. En la otra aventura cumplimos 15 años llevando la literatura a la pantalla, insistiendo en un hábito que resiste a los nuevos hábitos y a los nuevos tiempos. José Emilio Pacheco fue escritor, crítico, lector y férreo promotor de la lectura en México. Pacheco decía que en la experiencia de leer hay una felicidad y libertad que resultan adictivas. La lectura libera, se extiende a leer la vida, a leer quiénes somos y en dónde estamos. Anima las conversaciones del lector, se contagia por los lectores, padres, maestros, amigos, escritores, traductores, críticos, editores, tipógrafos, libreros, bibliotecarios y otros promotores del vicio de leer. Esto escribió José Emilio Pacheco. No podemos claudicar. Bien podríamos decir que el día en que se acaben los lectores, algo profundo y esencial habrá muerto entre nosotros. En Ensayo sobre los demasiados libros, Gabriel Said escribió lo siguiente: San Agustín cuenta en las Confesiones que recibió del cielo un mensaje cantado. Toma y lee. Abrió al azar las epístolas de San Pablo y se encontró con unas frases que parecían escritas para él, que respondían a sus angustias y cambiaban su vida. Habría que organizar a los ángeles, dice Said, para que den este servicio a todos los lectores. Hay infinitos libros e infinitas personas. ¿Quién puede humanamente combinar estos dos infinitos y anticipar la lista de encuentros predestinados por el contenido de un texto y la historia personal de un lector? Tal vez sea tarea de nosotros mismos, los lectores, tejer la red que siga haciendo de los libros algo así como un mensaje desde el cielo, como dijo Jorge Luis Borges. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Y como todas las semanas desde hace 15 años, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Empezamos este programa especial de la otra aventura que durará cerca de 1 hora. Acompáñenos. Aquí conocerá usted la historia del programa. Traeremos la cocina, el laboratorio. Le contaremos cómo se hace esta emisión. Durante 15 años hemos llevado hasta usted recomendaciones literarias, historias, pasajes y relatos para que las palabras no mueran, para que no nos arrolle la sociedad digital, para que los clásicos sigan siendo clásicos. Una vez más recuperamos la sentencia de Jorge Luis Borges que hemos repetido aquí tantas veces. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. La pequeña historia es así. Compré la nueva edición de Rayuela, publicada por Alfaguara, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. La edición viene armada hasta los dientes con textos de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Sergio Ramírez y otros lectores devotos de Cortázar y especialistas en su obra. No sin melancolía busqué mi vieja edición de la editorial sudamericana. Encontré como un espejo, como un pequeño mensaje del pasado, allí algunas páginas impresas y amarillas
por las que el tiempo pasó sin que nadie, ni yo mismo, lo supiera. Les cuento. Era un capítulo suprimido de Rayuela publicado en el Semanario de Bellas Artes en septiembre de 1979. El mismísimo Cortázar presentaba el texto 10 años después de la aparición de su novela. No se necesita decir más, salvo que el azar me lo entregó. Leí Rayuela al menos 3 veces en los años 70, con esa obsesiva devoción que solo tienen los adolescentes. La primera de ellas en el remoto año de 1974, la última a finales de esa década. Adquirí 5 ejemplares de la 16ª edición que imprimió la editorial sudamericana en mayo de aquel año, con un tiraje de 8,000 ejemplares que salieron con rumbo desconocido de un almacén de la calle Rafael Calzada en la ciudad de Buenos Aires. 3 de esos libros los regalé a amores primerizos y desdichados. En uno de esos viajes desencuaderné el 4º volumen de la portada negra para ordenar la novela de acuerdo a la segunda alternativa del tablero de dirección. De esa operación obtuve una baraja caótica que a mí me pareció entonces el mayor acto de lealtad al juego cortázariano. Pero la verdad es que destruí el libro y lo perdí para siempre. Y debo aceptarlo, muchos de los párrafos subrayados que memoricé en la parte más alta de varias noches de asombro en aquel año, cuando el joven que fui descubrió en Rayuela una de las aventuras mayores de la libertad que, a fin de cuentas, es la sede de la intimidad. ¿Por qué cuento esta historia? Porque el tiempo pasa y nos transforma. Han ocurrido 15 años. Han pasado por este programa innumerables autores. Pero ahora voy a invertir el juego. Lo voy a invertir del siguiente modo. Yo voy a grabar a quienes hacen posible este programa detrás de la cámara, detrás de lo que está usted viendo. Y yo los voy a grabar. ¿A quiénes? Voy a grabar, desde luego, a Ángel Pantera. Voy a grabar a Mario Guerrero, iluminador y fantástico realizador desde los primeros programas de La Otra Aventura. A Enrique Piña, realizador joven que ahora hace este programa. Y a Fabián, que es el que nos acompaña con el texto. Del otro lado de la cámara son ellos quienes hacen posible La Otra Aventura. El paso del tiempo, Cortázar, Rayuela y los que están del otro lado. Al paso de los años, La Otra Aventura hizo sus programas en, pues yo calculo que en unos 250 o 300 lugares, les llamamos locaciones. Algunas de ellas realmente notables. Quiero recordar aquí el día que estuvimos en la Plaza de Toros, México. Yo, como usted sabe, soy taurino. Y el canal logró que nos dieran acceso a la plaza para hacer un programa de toros con autores de primera y que creo que quedó bien. Estamos pues en la monumental Plaza de Toros, México, y en La Otra Aventura. El toreo llegó a México casi tan pronto como los primeros españoles. La primera corrida en la América continental tuvo lugar muy cerca del Zócalo, en la Plaza del Volador, en el año de 1529. La Plaza de Toros México es parte de un proyecto que se consideraba y que quería canchas de tenis, velódromos, albercas olímpicas, pistas de atletismo y otros complejos deportivos que conformarían la ciudad de los deportes. De aquella idea quedaron solamente 2 colosos de hormigón, uno consagrado al fútbol y otro a la tauromaquia. Recuerdo, hay otra muy buena, cuando subimos al helipuerto del edificio de TV Azteca. Desde allá arriba grabamos un programa. Me acercaba yo hacia el abismo, se lo digo de verdad, y el programa era ni más ni menos que sobre el suicidio, hasta donde mi memoria me da. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor francés Albert Camus
afirmó que existía un único problema filosófico serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Hoy hablaremos de aquellos escritores que han recurrido al suicidio, el escape último, la última salida, la opción desesperada. ¿Usted ha pensado en el suicidio? ¿Le parece que es un acto de cobardía o de valentía? ¿Qué tormento puede ser tan insoportable que lleve al suicidio? Quédese conmigo. Hablaremos de algunos escritores suicidas: Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Cesare Pavese, Horacio Quiroga, Sándor Márai, Yukio Mishima, Jack London, Alejandra Pizarnik, Silvia Plath. Todos ellos se asomaron al abismo, todos ellos saltaron al vacío. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien afirmó que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. La sociología, la medicina, la filosofía, la teología, el arte se han preguntado en algún momento por el suicidio. Según algunas estadísticas, el suicidio es una de las 3 principales causas de mortalidad en todo el mundo. Y en ciertas ocasiones, solo cuando las personas han muerto, uno se pregunta qué tragedia le pudo haber ocurrido para que recurriera a una decisión definitiva, tajante. Son varios los artistas, muchos los escritores que han recurrido a este acto. De algunos de ellos hemos hablado incluso en este programa: Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Cesare Pavese, Horacio Quiroga, Sándor Márai, Yukio Mishima, Jack London, Alejandra Pizarnik. Ellos han dejado una obra perdurable. Quizá resultara interesante buscar en sus obras algún indicio del acto que después cometerían. En algunos casos es posible que un lector agudo encuentre algo, o quizá uno que pudiera hurgar en sus vidas personales en busca de una razón, un motivo, pero de encontrarlo habría sido posible evitarlo. Al final todo serían conjeturas. Ellos se llevaron el secreto, si es que en realidad lo sabían, y es muy probable que nadie hubiera podido evitarlo. Hay otras locaciones realmente notables. ¿Alguna vez has sentido dolor? Seguramente sí, pues se trata de una sensación inherente al ser humano, de una puerta que alguna vez hemos abierto y por cuyo umbral hemos pasado. Evitar el dolor ha sido uno de los objetivos de la ciencia médica. El magnífico libro de Thomas Dormandy, El peor de los males, publicado por la editorial Papeles del Tiempo, nos cuenta la historia de ese desafío. La búsqueda de la anestesia es un capítulo central de la lucha contra el dolor. La aparición a mediados del siglo XIX del óxido nitroso, del éter y del cloroformo no fue la culminación de un proceso, sino el punto de partida. Desde mediados del siglo XIX existe cierta tendencia a separar el dolor físico de la angustia. Muchos de los sedantes de la antigüedad siempre serán un misterio, o por lo menos su origen siempre será controvertido. Pero hay otros que se han podido identificar. Su principio activo sigue utilizándose a diario en la práctica médica. 2 de los más antiguos: los productos derivados de la fermentación alcohólica, los que disipan el azote de las preocupaciones, y el jugo extraído de la amapola, los que nos brindan felicidad y sueños sublimes. Se han convertido en elementos fijos del mundo civilizado. El peor de los males es un libro magnífico en el cual usted conocerá la historia del dolor, a los personajes que lucharon contra él, a quienes fracasaron en sus intentos por aliviar el dolor y a quienes triunfaron eliminando el suplicio de una pena o la intensidad del grito en el cuerpo. Un gran libro. Todo buen lector busca estar al día y a la vez más allá del presente. Las librerías expulsan con increíble rapidez a los libros nuevos, se diría que trituran novedades. Sin embargo, hay libros a los cuales vale la pena echar un vistazo, aún después de mucho tiempo de haber sido publicados por primera vez. Tal es el caso de La enfermedad y sus metáforas, publicado en 1978, y El SIDA y sus metáforas, publicado en 1989, ambos de Susan Sontag. En el primero, Sontag, debido a su propia experiencia como enferma de cáncer, ilustra con múltiples citas filosóficas y literarias los distintos modos de concebir el cáncer y la tuberculosis, 2 enfermedades devastadoras que, sin embargo, apelan a metáforas muy distintas. El cáncer, de acuerdo a Sontag, puede explicarse a través de una metáfora militar, pues el cuerpo se convierte en un campo de batalla.
invadido por células ajenas y destructivas. Cuando Sontag escribió este libro, el cáncer era la enfermedad tabú por excelencia, hasta que el SIDA se manifestó con toda su fuerza. En esta enfermedad, la metáfora de una batalla militar se hace todavía más fuerte. Pero mientras se considera al canceroso reprimido y por lo tanto ideal para adquirir esta enfermedad, al sidoso se le considera un ser depravado y desenfrenado. Aunque desde el punto de vista científico estos ensayos han envejecido, la reflexión sobre el estigma social que hace Sontag es un excelente análisis de lo que sucede cuando una enfermedad grave deja de ser un padecimiento meramente clínico para convertirse en una marca degradante. De la mesa de novedades tomemos Cuentos completos de Fyodor Dostoyevsky, publicado en 2010 por el Fondo de Cultura Económica y Ciruela. Una de las características fundamentales de este autor ruso fue la de retratar al hombre de su época en la parte más oscura de su alma, colocando a sus héroes de novelas en las situaciones más extremas, rastreando sus conflictos interiores y sus motivaciones más profundas. Estos cuentos reúnen 18 miserias humanas tratadas con suspicacia y hasta con humor, como solo un clásico puede hacerlo, Cuentos de Dostoyevsky. El otro libro recién galardonado es El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, quien obtuvo el premio Alfaguara 2011. El protagonista, Antonio Llamara, un predecible profesor de universidad, se topa un día con Ricardo Laverde, un singular personaje recién liberado de la cárcel. Aunque su amistad es más bien superficial, un terrible atentado en el que Laverde muere y Llamara permanece en estado de shock será el detonante para que el profesor universitario explore las emociones y motivaciones de una generación nacida en el apogeo del narcotráfico en Colombia. Busque estos libros que dan cuenta de un fragmento de la historia contemporánea de Latinoamérica. No se arrepentirá, se lo aseguro. Estas locaciones le fueron dando al programa su primer toque, su primer estilo, y usted nos visitó y se acercó a nosotros porque esas locaciones le daban también al programa, que entonces era de 15 minutos, le daban un toque especial. Ahora hablemos un poco de los libros. Estoy desembalando mi biblioteca. Así es. No está colocada aún en la estantería, no está cubierta aún por el silencioso tedio del orden. Es el inicio del discurso sobre el coleccionismo que dictó Walter Benjamin en el año de 1931. Somos una cosa extraña los lectores. Compramos libros aunque sepamos que en casa nos espera una pila con 4, 5, 6 tomos por leer. Compramos libros como una extraña promesa de futuro. Les tengo que pedir que se trasladen conmigo mentalmente al desorden de cajas entreabiertas, continúa Benjamin, a las partículas de madera flotando en el aire, al piso cubierto de trozos de papel, a las pilas de volúmenes que vuelven a ver la luz del día luego de 2 años de oscuridad, con el fin de compartir desde el comienzo algo de la sensación que despiertan los libros en un verdadero coleccionista. El coleccionista de Walter Benjamin. Allí se reúnen los ensayos del autor alemán en torno al libro como objeto y a los objetos como piezas de una serie ordenada según el capricho del propietario. En el prólogo, Beatriz Arló entrega un ensayo que no le pide nada a los de Benjamin, titulado La persistencia de lo incompleto. Ahí, la autora argentina apunta lo siguiente: una colección muere cuando se termina porque se agota su vitalidad y el deseo con el cual el coleccionista la ha abordado. Los coleccionistas son por definición aquellos que siempre tienen un deseo incumplido. Aquí justo estamos en una locación también, es una cabina, aquí hacemos podcast, aquí se hacen audiolibros. En esta locación también podremos hablar de lo que son los libros. La otra aventura, 15 años.
La historia fue así. En algún momento de hace 15 años, Luis Armando Melgar, el director en aquel entonces de Proyecto 40, me llamó a sus oficinas allá en las Lomas de Chapultepec para invitarme a hacer un comentario en Proyecto 40. Le dije que sí, pero hubo más. Me dijo, si tienes algún proyecto, tráemelo. Rafa empezó desde el 2006 finales, si no en el 7, a hacer un comentario con Jania. Y su comentario mucho iba en función de lo que él estaba leyendo o en función de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y a partir de ahí tuvimos oportunidad de comer y yo le dije, oye, debes de hacer un programa en los nuevos formatos de 15 minutos, que son programas muy ágiles, son programas que permiten muy rápidamente transmitir un mensaje y que al final el contenido que Rafa tenía en esta aventura por leer y seguir leyendo de manera fantástica, pues era poder llevar a la audiencia a esos descubrimientos de cuentos, de historias, de narrativas fantásticas. Entonces, pues eso fue lo que fue la idea original y funcionó muy bien, pues porque Rafa tiene ese don de poder entender muy bien con una enorme imaginación lo que lee y poderlo comunicar de manera elocuente y muy sencilla para que la gente lo entienda. Redacté algo que yo quería hacer desde hacía tiempo, un programa de libros, no de entrevistas, sino un programa de libros. Se lo entregué, me volvió a llamar y me dijo, tu proyecto tiene un problema, es un programa escrito. No hay nada más alejado de la televisión que un programa escrito. Respondí que no era precisamente eso. Voy a tener un guión, insistí. Yo creo que los programas deben tener un guión porque hoy en día las mesas de análisis, las mesas de opinión tienen mucho, me van a perdonar, de parloteo y a veces les falta una escaleta, un guión, una estructura. Empecé a hacer entonces un comentario en el programa de Jania Nobel. Estamos festejando 20 años desde que estamos con ustedes, como primero Proyecto 40 y hoy ADN Noticias. Pero fíjense un dato muy bonito y que me da muchísimo gusto, mucho orgullo y felicidad. Hace 15 empezamos con nuestro queridísimo Rafa Pérez Gay un comentario, lo empezamos en este espacio, La Otra Aventura. Hablábamos de libros, recomendábamos libros, ¿se acuerdan? Y siempre decía, ¿qué nos dejas de tarea, querido Rafa? Bueno, pues hoy cumple 15 años este espacio, uno de los espacios únicos y que nos da muchísimo gusto presumirles, donde hablamos de libros. Rafa, querido amigo, muchas felicidades, muchos años más con La Otra Aventura. Duraba, no sé, 3, 4 minutos, sobre asuntos culturales y también de la vida política. No vayan a burlarse porque el tiempo ha pasado. 15 años no es cualquier cosa. Tenemos el honor de presentar hoy y a partir de hoy a Rafael Pérez Gay, a quien le damos la más cordial bienvenida a tu espacio. Rafael, gracias por estar aquí. Gracias, ¿cómo te va? Un hombre hablando de una mujer. ¿Y qué mujer? Frida Kahlo. Sí, en efecto, el acontecimiento cultural de este momento es Frida Kahlo. Se celebra el natalicio de su nacimiento, hay una importantísima exposición en Bellas Artes con 350 obras, además de la cantidad de documentos que se han encontrado en la Casa Azul, el Museo de Frida Kahlo. Quizás sea importante señalar ahora sobre Frida Kahlo lo siguiente. El gran crítico de arte Luis Cardoso y Aragón dijo que no encontraba influencias en ella que no fuera la influencia del dolor. Habría que agregar también que nada hace tanto daño a un artista como su propia mitología. Y Frida Kahlo ha sido ya envuelta en una gran mitología. La fridomanía se ha vuelto una marca importante. Y habría que preguntarse en estos momentos si sus caballetes en llamas, si su enorme capacidad para transmitir el poder expresivo de una gran obra no se ha convertido solamente en una marca y si será posible que podamos en el futuro ver a Frida Kahlo y ver la gran obra de Frida Kahlo como una gran artista más que como una marca. ¿Es más mito entonces? Me parece que es una Frida Kahlo per se. Desde luego es una artista mexicana central en las artes plásticas, una fuerza dominante femenina, pero hay una gran mitología y su leyenda muchas veces está por encima del conocimiento, incluso del goce de su propia obra. Es la mujer de Diego Rivera, la que desfiló a favor
del Partido Comunista, la que fue velada en el Palacio de Bellas Artes con la bandera del Partido Comunista, cosa que le costó la chamba al entonces director de Bellas Artes, que era Andrés Duarte. Esta mitología puede, creo yo, como en el caso de cualquier artista, alejarnos de su obra, alejarnos del poder expresivo que siempre tuvo Frida Kahlo. Hay que defender algunas veces a los artistas de sus adoradores y hay que defenderlos también de su propia marca, que va generando con el tiempo una lejanía de la propia obra. Yo creo que eso es lo que ahora nos enfrenta a Frida Kahlo. Mi proyecto quedó por allí puesto en un escritorio o se archivó. Pasaron los meses hasta que un día, de parte de Raimundo Ramírez, mejor conocido como Ray, me llamaron por teléfono y me dijeron: la próxima semana grabamos La Otra Aventura. Realmente lo que recuerdo de ese momento es que nosotros teníamos la necesidad y una necesidad compartida con Ricardo de tener un programa de promoción de la lectura. Lo que queríamos era tener y formar, construir otro tipo de audiencia, ¿no? Audiencias más inteligentes, más participativas. Y para eso pensamos en ese momento que la lectura, la promoción de la misma era un factor fundamental para que esto ocurriera. De inmediato le dije a una conocida amiga escritora, Viviana Camacho, que si quería ser mi co-guionista, teníamos 15 minutos. Y había que escribir para 15 minutos. Decidí hacer una estructura que ha ido cambiando con el tiempo. El programa tiene que tener siempre un tema, elegir un tema atractivo, semana a semana. Literatura sin lágrimas, digo yo, que no aburra. Si me aburro yo, pensaba en ese entonces y lo sigo pensando, los que están del otro lado se aburrirán también. Así lo hicimos entonces. Nos fuimos a la Capilla Alfonsina, donde grabamos el primer programa hace 15 años. Así empezó La Otra Aventura. Pasaba el martes, creo que a las 11 de la noche. Recuerdo que el primero estuvo dedicado a Mario Vargas Llosa. Aquí verán ustedes un segmento. Esta es la primera emisión de un programa que tratará sobre el misterio y la creación de las letras, las novedades editoriales, las librerías, el mercado, el gusto y los premios literarios. Jorge Luis Borges escribió que los libros son extensiones de la memoria. El escritor francés Michel Foucault dijo que los libros eran cajas de herramientas. Esos libros y esas cajas ocuparán este lugar en el entendido de que el autor solo escribe la mitad del libro. De la otra mitad debe ocuparse el lector. Teníamos que tener libros nacionales y libros internacionales reunidos bajo un tema, como ya he dicho, y muy importante, teníamos que tener algo que fuera como, ya dije, literatura sin dolor, que la gente no sintiera que los libros son complicados. Duró varios años de 15 minutos. Tiempo después, la dirección de ADN 40 la tomó Luciano Pasco, y entre otras cosas, a las que me invitó fue a extender el programa a media hora. Una de nuestras conversaciones largas entre Rafael y yo sobre qué hacer con el programa La Otra Aventura y cómo irle dando dinamismo y más profundidad fue la importancia de convertirlo de 15 minutos a 30. El formato de 15 minutos fue muy útil para poder generar muchos formatos en un inventario muy saturado, pero cuando vimos la potencia y la profundidad que tenía La Otra Aventura y que era el único programa en televisión abierta y probablemente en televisión de paga en México que se dedique exclusivamente a hablar de libros, a hablar de literatura, a hablar de poesía, a hablar de autores, a hablar de la densidad y la profundidad de la literatura, me parecía que era central que hiciéramos un programa de media hora y que le ofreciéramos a la gente más contenido y mejor contenido. Invité entonces a Alonso Pérez Gay y a Mauricio García, ambos licenciados en comunicación social y escritores, a que me ayudaran con los guiones, porque traían ideas nuevas. La televisión, las computadoras, las cámaras y las mezcladoras no les eran ajenas. Ellos han sido desde entonces mis co-guionistas o guionistas prácticamente. Nos reunimos una vez a la semana, platicamos de qué va el asunto, ellos me traen ideas y libros. Yo creo que está bien hecho, decorosamente hecho, y usted tendrá siempre la última palabra. Gracias a todo el equipo que lo ha hecho posible. Hoy nos produce Enrique Piña, como ya les dije, y antes el famoso Panther, que todavía está a cargo del programa, Luis Ángel Córdoba. La verdad es que siendo un programa de nicho,
siendo un programa que no aspira a las grandes multitudes, porque las grandes multitudes no consumen libros, el programa tiene sus seguidores, sus fieles seguidores. El programa ha ido poco a poco haciéndose de un público. La estructura, usted la conoce. Tenemos la entrada. La diferencia entre el suspense y la sorpresa es muy simple. Nosotros estamos hablando. ¿Acaso hay una bomba debajo de esta mesa? Y nuestra conversación es muy anodina, no sucede nada especial y de repente, ¡boom!, explosión. Examinemos ahora el suspense. Luego un gancho que suele ser personal, porque a la gente nos gusta un poco el chisme. Estudié letras francesas, pero no tengo título de licenciado. Empecé a trabajar en el mundo editorial desde muy joven. Mis padres han muerto. Mi hermano mayor murió de una terrible enfermedad neurológica. Y luego el primer bloque, donde entramos en materia. Monsiváis destaca en este sentido el relato del asesinato de la familia de don Joaquín Dongo. Algunos de los primeros cultivadores de la nota roja son los autores de corridos y los grabadores. Luego una historia de escritores y escritoras. Ahí nos gusta recordar que los autores son personas de carne y hueso. En 1971, el destino y las deudas unieron a Mario Puzo y Francis Ford Coppola en torno a una de las mayores, la Paramount, usted lo sabe. Ambos son responsables de filmar una de las mejores películas de todos los tiempos. Y estará usted de acuerdo conmigo, El Padrino. Coppola y Puzo aceptaron e incluso pusieron a Lenny Montana, el corpulento y temido guardaespaldas de la familia Colombo, a actuar como Luca Brasi, el asesino predilecto de Don Corleone. Pero hay un personaje al que quiero referirme especialmente. Es Raúl Quintanilla. En mi formación, en los 15 años que he pasado aquí frente a ustedes, fue él quien me enseñó a entonar, a no hablar demasiado rápido. Recuerdo que me decía: no ponga usted la mano adelante, maestro, porque le va a picar el ojo a los televidentes. Realmente todo lo que yo pueda saber de estar frente a una cámara se lo debo a Raúl Quintanilla. Yo he ido aprendiendo así entonces a lo largo de los años, 15 años ininterrumpidamente. La otra aventura. Le cuento lo siguiente. El programa de La Otra Aventura derivó en este libro, un libro publicado por Cal y Arena, que hicimos en pandemia, cada quien en su casa. Es por lo mismo para nosotros un libro muy importante. Aquí están reunidos buena parte de los guiones, una parte de los guiones de la primera década. Ya podríamos hacer un segundo tomo, por cierto, o algún otro producto que fuera escrito para que la televisión y el libro se reúnan una vez más. Vamos a seguir aquí en La Otra Aventura, pero le cuento lo siguiente. Fuimos moviendo también el asunto de los temas y descubriendo que los temas tienen que ver o deben estar conectados al resto del canal, al resto de un canal dedicado a las noticias. Así entonces hicimos algunos asuntos que tienen que ver con la ciudad, que en especial a mí, y creo que también a todo el grupo de producción y los co-guionistas nos gustó. Hicimos un programa sobre el sonido. Le propongo un juego. Usted ahí en donde está va a recordar 5 de los sonidos con los cuales creció. Yo le voy a proponer los míos. Empiezo con el afilador. Sonaba de lejos y se iba acercando hasta que salíamos con nuestros cuchillos y los dejaba filosísimos. Afilador. El ropavejero no era ese camión que hoy pasa, que usted oye. Era un hombre que traía a veces un carretón o a veces su bolsa atrás e iba comprando. El mío, el nuestro, se llamaba Cirilo. Ropa usada que venda. Fierro, botella, ropa vieja que venda. El gasero, todavía hasta hoy en día. Pasan, gritan que traen el gas y empiezan a cargar de ese modo verdaderamente peligroso como se carga el gas en la Ciudad de México. ¡El gas! El carro de los camotes. Su leche Nestlé, el camote abierto en 2
Y así, con ese sonido estridente, terriblemente estridente, nos comíamos ese postre en aquellos años 70, 60. La campana de la basura. Ese sonido, déjeme decirle, proviene desde hace muchísimos años, tal vez el siglo XIX. Talán, 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 y ahora ha vuelto, no se ha ido. Hicimos un programa sobre la luz. En la calle de República de Uruguay, en el centro histórico de la Ciudad de México, una pequeña placa a un costado de un anuncio de Se Renta Despacho e ignorada por el trajín de comerciantes, turistas y curiosos apunta: esta fue la primera calle de la ciudad que tuvo alumbrado público. Los cronistas del México antiguo dejaron por escrito que el Tlatoani Moctezuma II hacía alumbrar las calzadas y las bocacalles de Tenochtitlan, esa ciudad imposible. Para el forastero que la divisara de noche desde el perfil de sus montañas, tendría el aspecto de una retícula flotante, encendida con luminarias de fuego. Con la conquista se acabó esa buena costumbre urbana. En el Museo Nacional de Antropología e Historia puede usted encontrar reproducciones de aquellos braseros encendidos con madera resinosa y que representan las primeras unidades de alumbrado público de nuestra ciudad, así como usted lo oye. La ciudad que tramaron los españoles, construida sobre ruinas, no tuvo por luz más que algunos hachones de ocote colocados en las fachadas de alguna que otra casa. La ciudad estuvo en tinieblas durante casi 2 siglos. Sería hasta 1763 cuando Joaquín Montserrat, marqués de Curitillas y virrey de la Nueva España, ordenó a los vecinos de la capital que colocaran luz dentro de los farolillos de alguna de sus ventanas y balcones. Pero poco se consiguió, solamente algunas islas de luz en un gran lago de oscuridad. Los primeros faroles públicos encendidos con aceite de chía, ajonjolí o nabo se instalaron en el año de 1790 por orden del virrey Revilla Gijedo, y creó una cuadrilla de guardafaroleros que refrescaban el aceite y mudaban el pabilo durante las noches. Esa misma década, Alexander von Humboldt se refirió a la Ciudad de México como muy notable por su policía urbana. Las más de las calles tienen aceras muy anchas, están limpias y muy bien iluminadas con reverberos de mechas chatas en figuras de cintas. Esta breve historia de la luz en la Ciudad de México puede usted encontrarla aquí en la crónica del alumbrado en México de Emilio Carranza Castellanos. Es este libro. No se consigue. Deberíamos hacer una nueva edición de este libro. La luz en la Ciudad de México. Hicimos un programa sobre máquinas de escribir, desde las primeras hasta las últimas. En el taller de La Otra Aventura, como usted sabe, hablamos de asuntos que tienen que ver con el tema que tratamos en esta emisión, pero donde nos damos ciertas libertades. Yo me la voy a dar hoy con estas 3 máquinas de escribir. Esta, que es una máquina realmente del pasado, no sé a ciencia cierta de qué año sea, pero yo creo que debe ser una máquina de los 50. Es decir, yo no escribí en una máquina como esta. Yo empecé a escribir en esta máquina. Es una máquina tractor, le llamábamos, una Olimpia. No las grandes, porque había en los periódicos unas Olimpias que eran mucho más grandes, que eran tractores, y se subían así, y aquí se corregía a mano, y luego bajábamos la máquina en la redacción y se ponía así. No sé si pueda usted verlo, quizás no, pero yo se lo cuento. Esta máquina, toda esta parte está amarilla, porque yo fumaba como un bárbaro salvaje, lo cual costó y tuvo consecuencias para mi salud, y entonces fumaba mucho más de lo que escribía. Eso es verdad. Y esto amarillo que está aquí es solo
y no me da pena decirlo, nicotina. Aquí escribí reseñas para el suplemento La Cultura en México que dirigía Monsiváis. Aquí escribí también algunas reseñas para el muy viejo periódico 1+1. Soy ya un pterodáctilo que viene de otras épocas. Esta es la Olimpia. Pero la máquina que era común y corriente en las casas de clase media era esta que está aquí, la Olivetti Letera 35. Tenía un estuche muy cómodo para llevar y traer, y donde se tomaban, yo no tomaba clases de taquimecanografía porque en la escuela pública no las había, pero en las privadas sí. Ponían sobre el teclado un trapo negro, se metían las manos dentro y se hacían los ejercicios de taquimecanografía. Nunca pude hacer, de modo que soy de esos que escriben con 4 dedos o con 5, no los. Hicimos también un programa de cine, pero más dirigido a las cámaras. Incluso trajimos una muy antigua cámara y proyectamos en ella un breve momento del programa. En el taller de La Otra Aventura traemos objetos, libros, asuntos que tienen que ver con el tema que hemos elegido para esta semana. Esta es una cámara Super 8. Se grababa, se filmaba en estos carretes. Y luego, en el año de 1965, yo tenía 8 años, imagine usted, se proyectaban aquí. Escuche usted. Empezaba a transmitir, y así se hacía el sueño del cine. Todas estas emisiones le dieron a La Otra Aventura un nuevo camino, que es el que usted todos los domingos nos ayuda a repercutir en todo el medio cultural y también político. En un país cuya televisión pública ha sido destruida y utilizada vulgarmente como aparato de propaganda, una empresa privada como esta se ha dedicado a hacer una barra cultural probablemente de las mejores que ha habido en la televisión mexicana. Puedo decirlo porque son otros programas y son otros amigos y compañeros quienes los hacen. La televisión pública se acabó. La empresa privada ha tomado, como en muchas otras ocasiones, la estafeta para que la cultura no desaparezca y no todo se vuelva propaganda política a favor de Morena. En un entorno
No puede faltar en la otra aventura la mesa de novedades. Mire usted lo que tenemos aquí. De la editorial Anagrama, Elisa Barry Callaghan, La prueba de audición. El 29 de agosto de 2019, el mismo día en que más de medio siglo antes John Cage presentó su célebre obra 433, la protagonista de esta novela, una joven artista neoyorquina, amanece con una sordera repentina. Ahora tenemos del Fondo de Cultura Económica el libro de Mauricio Carrera, uno de nuestros escritores nacionales. Este libro se llama La derrota de los días. En medio del rodaje del Mexicano, Joaquín Ríos y José Revueltas quedan atrapados en los recuerdos de su pasado y sumergiéndose en un mar de reflexiones sobre las decisiones que han marcado su destino. Mauricio Carrera. Y este que muy probablemente será el libro de la temporada, Emmanuel Carrère. Usted lo conoce bien, ha leído seguramente alguno de sus libros. El más reciente, anterior a este, se llamó Yoga, un libro extraordinario. Y ahora Coljós. Es una historia de familia como no se había escrito en Francia, según los críticos. Coljós es el libro más íntimo de Emmanuel Carrère, un apasionante relato familiar que arranca con el funeral de Estado de su madre, Hélène Carrère d'Ancos, figura mayor de la vida intelectual francesa, primera mujer al frente de la academia y reconocida autoridad en el estudio de la historia rusa. Emmanuel Carrère, extraordinario escritor, Coljós, publicado recientemente, huele a tinta fresca, por Anagrama, de la mesa de novedades. Sí, hay algo profundamente melancólico en ir a una biblioteca o librería llena de libros que no leeremos jamás. Algo que trae a la memoria aquellos versos de Borges. Hay un espejo que me ha visto por última vez. Hay una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo. Entre los libros de mi biblioteca, estoy viéndolos. Hay algunos que ya nunca abriré. ¿Y para qué leer? ¿Y para qué escribir? Después de leer 100, 1000, 10,000 libros en la vida, ¿qué se ha leído? Nada. Decir, yo solo sé que no he leído nada, después de leer miles de libros, no es un acto de fingida modestia. Es rigurosamente exacto, hasta la primera decimal de 0%. Pero ¿no es quizá eso, exactamente, socráticamente, lo que los muchos libros deberían enseñarnos? Ser ignorantes a sabiendas, con plena aceptación. Dejar de ser simplemente ignorantes, para llegar a ser ignorantes inteligentes. ¿Qué importa si uno es culto, está al día o ha leído todos los libros? Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa después de leer. Si la calle y las nubes y la existencia de los otros tienen algo que decirnos. Si leer nos hace, físicamente, más reales. Lo que usted acaba de escuchar es un extracto del libro Los demasiados libros de Gabriel Said. Un libro clásico, publicado en 1972, que hoy renueva su vigencia y que empieza con la siguiente máxima terrible. Los libros se multiplican en proporción geométrica. Los lectores, en proporción aritmética. De no frenarse la pasión de publicar, vamos hacia un mundo con más autores que lectores. Me pidieron los guionistas Alonso Pérez Gay y Mauricio García 10 libros imprescindibles para mí como presentador de este programa que, como usted ya sabe, cumple 15 años. Voy a dar esta lista, pero le advierto que los 10 de hoy no serían los 10 de mañana. Si usted quiere formarse como lector, desde la parte emocional y visceral, lo más depurado en términos de poesía, que no puede no tener en su librero una copia de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Yo tengo varias ediciones. Le cuento brevemente.
El manuscrito de este libro tuvo 2 títulos tentativos. El primero fue Los Murmullos y el segundo Una estrella junto a la luna. Finalmente, Rulfo lo entregó a los editores del Fondo de Cultura Económica en septiembre de 1954, con el nombre que todos conocemos, y obtuvo el reconocimiento internacional, a pesar de haber pasado por severas críticas en sus primeros meses en los estantes de las librerías. Así es la historia de las letras. En segundo lugar, aunque realmente el orden no importa, pondría yo La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. En las novelas de Martín Luis Guzmán, los lectores han buscado, por un lado, revelaciones de la trama secreta de la vida del país y, por el otro, el escándalo de la sangre y la barbarie armada que ningún periódico de la época alcanzaba a referir. Me atrevo a decir que con el paso del tiempo hemos aprendido a leer a Martín Luis Guzmán, una obra novelística mayor de la literatura mexicana, una obra anterior y superior literariamente a su posible valor histórico. En un apartado especial pondría los cuentos de Borges, el libro de los sueños, el informe de Brody, ficciones, el Aleph, todos fantásticos. Mismo caso, y sé que es trampa, los cuentos de Cortázar, todos los fuegos, el fuego, historias de cronopios y de famas, las armas secretas, es decir, solo algunos. Luego, clásicos universales. Los Miserables de Víctor Hugo, la gran novela francesa. Le leo un fragmento. París es un mare magnum, donde todo se pierde y todo desaparece en el seno del mundo, como en el seno del mar. No hay espesura que oculte a un hombre como la multitud. Los que se ocultan lo saben muy bien y van a París como a un abismo. Hay abismos que salvan. Y luego, en el escalón inmediatamente abajo, El Conde de Montecristo. Recuerdo a García Márquez en algunas comidas hablando sin parar de la maestría de Alexandre Dumas. No doy más rodeos. Ana Karenina de Tolstoy. Las ilusiones perdidas de Balzac y El mago de Lublin de Isaac Bashevis Singer. Un último, en honor al padrino de este programa. Memorias de Adolfo Bioy Casares, un libro valiosísimo para quienes quieran emprender una carrera literaria. Entiendo por carrera literaria la aventura creativa. Estos son los 10, en realidad más de 10, y bueno, son los 10 de hoy, mañana serán otros. Les recuerdo, como siempre, que si quiere usted tener todas las recomendaciones y la bibliografía de La Otra Aventura, solo tiene que asistir a nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos X, tenemos Instagram y Substack. Venga a nuestras redes sociales. Y claro, como todas las semanas, desde hace 15 años, usted ha encontrado aquí el espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Vivir sin leer es peligroso. Obliga a conformarse con la vida y uno puede sentir la tentación de correr riesgos. Michel Houellebecq. Nosotros nos vamos después de este programa especial que ha durado prácticamente 1 hora, pero se queda con la mejor información del día en ADN Noticias. Yo soy Rafael Pérez Gay y les agradezco su presencia aquí con nosotros. Abres una puerta y aparece un mundo, eso es un libro. Muchas felicidades, Rafa. Se dice fácil, pero 15 años de disciplina, 15 años de esfuerzo, 15 años de entusiasmo, al estar ahora sí que colaborando con nosotros aquí en este gran proyecto, luego ADN 40 y hoy ADN Noticias, esta evolución de 20 años donde tú 15 años has sido parte con tu programa, pero donde tú has estado prácticamente desde el principio con los comentarios desde Jania. Y pues, ¿qué te digo? Es para nosotros un honor, es un agasajo tenerte y poder compartir esto con estas audiencias que, como lo platicamos muchas veces desde el origen, no hubieran podido tener acceso a todo este acervo cultural, histórico, literario, si no hubiera sido por ese ingenio tuyo de poder platicar las cosas de manera muy sencilla. Muchas felicidades por estos 15 años y que vengan todos los años en esta nueva etapa de ADN Noticias que tengan que suceder. Felicidades, Rafa.
O por supuesto, Rafa, querido, entrañable amigo, querido Rafael Pérez Gay, te quiero mandar un abrazo muy fuerte y muy cálido. 15 años es un montón de tiempo. Has demostrado la resiliencia y la resistencia que se requieren para hacer de esto una verdadera institución. Hoy La Otra Aventura es una institución de la televisión mexicana, es un programa que ha marcado época y que tenemos que mantener y que tenemos que lograr que crezca y que se siga fortaleciendo. La literatura, la de hoy y la de siempre, necesita tener esta ventana. Tú lo haces magistralmente, el equipo de producción lo hace magistralmente y el futuro tiene que ser cada vez más prometedor y más extraordinario, y que la audiencia sepa que no nos vamos a echar para atrás en tener estos espacios en la televisión privada que consolidan lo que somos como mexicanos. Así que felicidades, felices 15 y que vengan otros 15. A Rafa solamente le quiero decir que es un privilegio tenerlo en la pantalla de ADN Noticias, un privilegio verlo y escuchar cada domingo sus recomendaciones, y que espero siga estando con la programación dentro de este ADN Noticias, que lo celebra como creo que lo celebra también su audiencia.